noches con Bélgica, haciendo historia desde Santiago. Víctor Mañanal, Tacón NG, Domingo Ureña y el paparazzi Zacarías.net. Y esta servidora, Bélgica Suárez, de lunes a viernes, 10:30 de la noche, ustedes, Canal 29. Bélgica Suárez, la dueña de la noche. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa. Después del juego, ¿cómo estás? Mañana nos han dejado solos. Los demás se van al estadio, parece. Lo que pasa es y que lo cogen muy suave. Lo que pasa es que ese juego estuvo muy motivado y parece que se han quedado en el camino, Así pero es. Llegan ahora, tú verás. Pues mira, hay muchos temas Y a Niño Mogote viene en desarrollar. camino, tú lo sabes. Sí, a desarrollar. Y es lo de ayer, que no lo comentábamos. No lo comentamos Ay. porque el programa estaba grabado, y otros temas de maridos poderosos que han sido detenidos o fue detenido, porque hablamos de una sola persona, y de otros temas más, porque enseguida vamos a entrevistar a la, ya hace unos meses, que era la más popular, Miosotis Rivas Peña, directora de la Oficina Nacional de Estadística, la ONE. Nosotros le llamamos la del censo. Miosotis, tengo mi maquillista, que hace mucho que no me maquilla, que se llama así. ¿Cómo estás, Miosotis? Bien. Qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches, Bélgica. Víctor, encantada de estar aquí con ustedes esta noche compartiendo algunos de los resultados del informe básico del censo que hemos venido a presentar aquí a la ciudad corazón. Qué bueno, porque tenemos muchas preguntas con relación a eso, pero antes me gustaría saber quién es Miosotis, porque cómo llega a esta institución, qué preparación tiene para ella poder dirigir esto tan importante como es el censo, que se hace cada 10 años y se pasó de la fecha. Bueno, mira, comentarte que yo soy primeramente montecristeña por la gracia de Dios, ¿verdad? Nací en Montecristi y me crié en un pueblo que se llama Pepío Salcedo, Manzanillo, y emigré con mis padres y mi madre muy temprano a la ciudad de Santo Domingo, y ahí estudié economía en la Universidad INTEC. Después hice en Costa Rica una maestría en política económica, y luego he estado trabajando más a nivel internacional, tanto en el marco del sistema de la integración centroamericana, donde me ha tocado dirigir dos de las instituciones del sistema con sede en El Salvador, y también trabajando en algunos organismos de carácter internacional en el marco de Naciones Unidas, es donde me he estado desempeñando. Entro cuando llega este gobierno, en julio del 2020, cuando gana, se me llamó para ver si yo estaba interesada en el reto. Yo en ese momento estaba viviendo en El Salvador, trabajando para el sistema de la integración centroamericana, dirigiendo un centro regional de promoción de MIPYMES, ¿verdad? Y sobre todo lo que les interesaba al gobierno era mi experiencia en la dirección de instituciones a nivel internacional. O sea, que ella no llega como una dirigente política allí. No. Más bien es parte más de la trayectoria mía internacional lo que le interesa al gobierno para el reto tan importante que tenía con la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, que, como tú bien comentabas, ya había tenido que ser retrasado por motivos de la pandemia. Efectivamente, el censo tocaba levantarlo en el 2020 y ya habían algunas planificaciones en ese sentido, pero que tuvo que retrasarse por motivo de la pandemia. Bueno, yo no estoy censada, yo no existo. Nosotros somos 4 aquí en la conducción del programa y hablamos mucho del censo. Eso sí, le hicimos una propaganda gratis, porque yo creo que debemos saber cuántos somos y quiénes somos. No, contrario a otros programas que decían, no, cuando vayan, no se dejen ver, no contesten. Y yo sí creo que un país, si no está organizado,
no se conduce bien. Simplemente nosotros sí decíamos que no existíamos. ¿Por qué? Si somos aquí 4 y no vivimos cerca, vivimos en distintos puntos de la ciudad, ¿por coincidencia o qué no nos censaron, no nos visitan? Sí, mira, aquí una de las cosas más importantes que yo quiero como destacar es el rol de las estadísticas, ¿verdad? Porque el censo es una operación estadística, no es un conteo. No es que yo ando palito 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y hago un palito, no es eso. O sea, es una operación estadística que levanta información para caracterizar una población y por tanto uno organiza un operativo que en principio quisiéramos que llegara a toda la población y que pudiera levantar la información de toda la población residente habitual en un país. Y eso también es importante, ese concepto que los censos tienen por detrás. Yo no levanto la información de todo el vivo, sino de todo el que reside habitualmente, y esto significa que la persona tiene 6 meses o más viviendo en el hogar o la vivienda donde tú le has encontrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los censos luego, a medida que pasan los tiempos, en la República Dominicana tenemos 100 años de historia censal. El primer censo se levantó en el 1920 con una población alrededor de unos 840,000 personas. A hoy que tenemos 10.7 millones de personas, pues se va complejizando. No sé si ustedes recuerdan, pero los censos anteriormente era en un día que se levantaba, porque era un censo de hecho, o sea, era un censo donde yo lo que trataba era de ver, contar la persona dónde estaba, pero al moverme a una metodología de un censo de derechos que se levantan en República Dominicana, ¿verdad? Ya hace unas décadas, entonces nos hemos movido de un censo que no solamente ya es un día, sino que el de 2010 fueron 7, en el 2002 fueron 3, fueron 14, lo que te va dando cuenta a ti que como incrementas el tiempo, entonces estás buscando llegar a más población. Otros países, por decirte el caso de Panamá, fue 3 meses el censo, ¿no? Y algunos países también, como Costa Rica, aun cuando fue con 3 meses, 1 mes y medio el censo, tuvo que extenderlo casi a 5 para poder llegar a la mayoría de los hogares. Entonces, ya sea porque yo creo que nosotros con el censo de ahora del 2022 nos organizamos para llegar a toda la población. Sí tuvimos en algunos lugares y desde el primer momento lo transparentamos, problemas con el reclutamiento, ¿verdad? Sitios como la provincia de Santiago se nos hizo difícil llegar al número de empadronadores y empadronadoras que necesitábamos para hacer ese trabajo en 14 días. Es un tiempo acotado, no tienes luego de decir, no te preocupes, yo lo voy a extender hasta que yo quiera. No, o sea, eran 14 días en los que había que llegar a la población y normalmente también estamos en una situación de un país en donde la mayoría de los hogares uniparentales está creciendo y tú llegas a un hogar, tú vas de 8 a 5, por ejemplo, en el caso mío, que estábamos yo y mi hijo pasaba en la escuela, yo salía a las 6 de la mañana para la ONE, volvía a las 12, como una informante clave no iba a haber forma de que me encontraran para censarme ahí, al menos que no me hubiera quedado en un momento, ¿verdad? Todo el día o esperando, y la gente va haciendo un recorrido. O sea, cada empadronador tenía un segmento censal, o sea, y podía ser que hoy pasara por este lado, terminara su recorrido y ya cuando viniera no estuviera, y al pasar nuevamente la idea era, la persona tenía que pasar por lo menos 3 veces por un hogar para poder entonces conseguir a las personas tal. Pero aun cuando no haya pasado, vuelvo y repito, el censo es una operación estadística y como operación estadística nosotros ofrecemos un tema de estimaciones de población que tenemos, ¿verdad?, las formas estadísticamente para llegar entonces al número que es... Esa parte yo no la entiendo. Cuando antes de la entrevista, que yo te decía, no estoy contabilizada, nosotros no los que estamos aquí en el programa,
Y tú hablabas de que es una cuestión de estadística. ¿Qué es eso? No lo Sí. entiendo. Mira, a ver, el censo es una operación estadística y la Oficina Nacional de Estadística hace estadísticas oficiales a partir de censos, encuestas y registros administrativos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hay un levantamiento de una información, pero que luego va a un tratamiento de una operación como tal, ¿verdad? Con modelos probabilísticos, matemática, que busca consistencia con otros censos, con otras encuestas. Por ejemplo, uno dice, y uno está como muy acostumbrado aquí más a las encuestas de carácter, ¿verdad?, político. Pero tú das una encuesta, la encuesta tú vas y tú dices aquí, bueno, fulano de tal tiene un 50, un 51, un 30, y después se verifica que la encuesta, ¿cuál fue la que más se acercó? Pero a ti tal vez no te entrevistaron. A mí nunca me han entrevistado por una A mí tampoco. Nunca. Pero los datos resulta, y tú luego también tienes mejor credibilidad de una que otra, y tiene que ver con la metodología. O sea, qué tan representativo. En el caso de las encuestas, no las políticas, pero la que hace la ONU, que tiene una encuesta nacional de hogares todos los años y que investigamos, eso se hace luego con una muestra de la población que es representativa, a la cual tú le aplicas una serie de características para llegar a ella y para lograr un informante clave que luego tú puedas decir que esta persona parece, o sea, tiene la mayor condición de su entorno, y eso es lo que normalmente con el censo vamos a poder hacer. Nosotros, ¿qué hicimos ahora? Hicimos este levantamiento, hicimos una encuesta de cobertura y calidad. Esa encuesta de cobertura y calidad, que era una de las encuestas más grandes que ha hecho la Oficina Nacional de Estadística, llegó a unos 200,000 viviendas en todo el territorio nacional, para determinar la omisión, para determinar cómo había sido el proceso de si habían censado o no, y saber entonces en cada provincia, en cada municipio y en algunos casos hasta distritos municipales, saber cómo era, o sea, cuánto había faltado y ajustar el dato en función de esa encuesta y esa omisión. Bueno, pues nosotros saludamos a Miosotti y a su acompañante, de que esté con nosotros aquí. Raiza. Y queremos, pues, tener este conversatorio para llevar alguna luz a alguna persona que quizá no tiene claridad, como el efecto a mí me pasó también. Después que yo la vi a ella en un programa, cambié de opinión, porque hay situaciones y metodologías y algunos términos que la gente no entiende, y máxima cuando se trata de estadística. Mi pregunta no es esta, pero para yo ambientarme, la ONE solo se dedica a hacer censo, es decir, que dentro de 10 años no tienen actividades ustedes. No, ella acaba de decir. ¿Y dónde queda? ¿En qué sitio está ubicada la Oficina Nacional de Estadística? ¿En la capital, por ejemplo? Sí, bueno, mira, específicamente, como decía anteriormente, la ONE hace censos, encuestas y estadísticas a partir de registros administrativos. El censo es la operación más grande que tiene cualquier país a nivel estadístico, ¿verdad? Y la recomendación es que se hagan cada 10 años, tú tienes 5 años en lo que estás planificando, lo que hace levantamiento cartográfico, ¿verdad? Y tal. Sin embargo, también nosotros tenemos muchas estadísticas que hacemos a partir de registros administrativos. Hay todo un cúmulo de estadísticas económicas. Nosotros hacemos todos los meses, publicamos un índice del costo directo de construcción de la vivienda, y eso está más para la zona de Santo Domingo, que busca ver cómo ha variado el costo de la construcción de una vivienda. Tenemos algunos índices de precios que se hacen, de índice de precio del productor, en el área de la manufactura, en el área de servicios. Publicamos datos del comercio exterior. Ahora mismo hay lo que se llaman, ¿verdad?, los dashboards, o estos tableros inteligentes, donde puedes encontrar hasta el 2023 información de todo el tema del comercio exterior, dónde se dirigen las exportaciones, las importaciones. Tenemos información también al reciente del 2023 del tema de embarazo en adolescente. Hemos puesto a la disposición de un mapa de cómo se está el tema de embarazo en adolescente en toda la región, y esas estadísticas se construyen a partir de la información que levantan las instituciones, ¿verdad?, de gobierno que tienen un tema en particular. Una novedad bastante interesante de este año es que hemos puesto y hemos trabajado en presentar a través de estadísticas experimentales información sobre el sargazo. Nosotros estamos volando con drones
¿verdad? En las áreas costeras de donde aparece y hay incidencia del sargazo, y hemos estado midiendo cómo es el volumen de sargazo que está arribando. Y claro, a ver, haces la toma de un segmento cartográfico donde tú levantas el volumen, las imágenes satelitales las traes, ¿verdad? Esas imágenes fotográficas las comparas con imágenes satelitales y en base a unos procesos de Machine Learning y de Big Data puedes llegar a determinar ese volumen, y la ONE hace eso también. Nosotros estamos ubicados principalmente en la oficina en Santo Domingo, aunque tenemos aquí en Santiago una pequeña oficina que nos da soporte en los operativos que hacemos. Nosotros tenemos una encuesta nacional de actividad económica, una encuesta nacional de hogares. Entonces, cuando las muestras que caen en la provincia, pues hay un equipo pequeño de 3 personas, o 4 creo. O sea, hay un encargado, hay una persona de apoyo cartográfico y hay un tema de índice de precio que da seguimiento a llamar a alguna serie de empresas a las que se le da seguimiento para materia de estadísticas económicas. Correcto. Volvemos a Bélica, sí. Sobre mi pregunta. Ya, sí, porque eso no era la pregunta. Exactamente. Esa no era la pregunta. Yo soy muy... No, sobre lo que tú has dicho. Primero, el sargazo para entregarle aquí en esos informes, número 1. Sí. Y número 2, la ubicación de ONE en la capital, que no terminaste. Sí, la ubicación, estamos ahí en el edificio de las oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, lo que la gente conoce como el Huacal. Ya, frente a la policía. Ah, el Huacal. Sí. Exactamente, el piso 9, ahí a sus órdenes. Okay. Y el sargazo, es un tema de información al público en general y a los tomadores de decisiones. O sea, es un tema, acuérdate que la producción de las estadísticas, o sea, lo que busca es que estemos informados sobre temas que son importantes y quienes se necesitan para tomar decisiones. El sector turístico en la República Dominicana es uno de los usuarios, los turistas también. O sea, porque yo si voy a hacer vengo a República Dominicana, o sea, quiero elegir como destino y voy a ver que esta playa hay un volumen de sargazo que no me voy a dejar bañar, pues yo no voy a ir a... Entonces, esa información está disponible en nuestra página web. Y empresarios que quieren hacer negocios. Exactamente. O sea, y tomar eso como material. Como referencia. No como material, porque yo conozco un Banco Mundial que presta. Pues sí, es para hacer... Para hacer a partir del sargazo productos. Sí, productos. Sí. Bueno, vamos a volver a la estadística. ¿Cuántos somos real? Porque hubo mucha controversia que no llegaban al destino, que no salió bien la cosa, que faltaban días y que no se daban a conocer. ¿Por qué hay tantos inconvenientes? Sí, mira, yo creo que, nosotros, y fue una de las cosas que hicimos en la presentación del informe básico que hoy compartimos con el público de aquí, de Santiago, como provincia, ¿verdad? Tanto en la ciudad de algunos municipios, es de que el censo es un tema de una planificación que normalmente dura 5 años, perdón. La Oficina Nacional de Estadística comenzó con todo el proceso del censo en el año 2016, donde formuló un proyecto, lo presentó a inversión pública, ¿verdad?, para que se asignaran los recursos. Y una de las primeras actividades que se hizo ya en el territorio fue la actualización cartográfica. O sea, ¿qué es lo que hace? El censo, como donde tu unidad principal, para tú planificar un censo y tú decir cuánta gente necesito y todo, sabes cuántas viviendas existen. Entonces tú haces un levantamiento cartográfico. Ese levantamiento cartográfico, lamentablemente, comenzó en el 2018 y no había finalizado cuando llegó la pandemia. Entonces, se paró, ¿verdad? Y luego cuando llega el nuevo gobierno en el 2020, retomamos eso y vemos una oportunidad para irnos de un censo en papel a un censo que fuera con dispositivos móviles y que la cartografía también pudiera levantarse con dispositivos móviles, porque como se iba con la cartografía era que un cartógrafo se va al terreno, dibujaba, o sea, venía con unos grandes mapas, dibujaba en ese mapa, aquí hay una casita, unos simbología, tres cuadritos, si son un edificio, ¿verdad? Luego eso se pasaba a digital, se llevaba una base de datos y ahí ya se preparaba. Hicimos un cambio a lo digital, levantamos ya
la información con un programa que ya se estaba diseñando en la oficina y programamos entonces el dispositivo móvil. Eso nos llevó entonces a un proceso que de alguna manera una planificación de 5 años pues se redujo a 2, ¿verdad? Con el tema de la pandemia y volver a salir, volver otra vez a hacer la actualización cartográfica en donde provincias como Santiago y Santo Domingo tenían todavía un tema de levantamiento. Entonces, luego tú organizas todo este proceso y se va a las ciudades. Nosotros estuvimos censando primeramente desde el 10 de noviembre al 23 de noviembre. Esa era nuestra meta, ¿verdad? Sin embargo, por temas que sufrimos con la tecnología, tuvimos en un primer momento que hacer ajustes en los inconvenientes con la sincronización de los dispositivos móviles y se decidió que en todo el territorio nacional se alargaba 7 días más hasta el 30 de noviembre y en 5 provincias que nosotros habíamos identificado desde un principio que tenía una complejidad el levantamiento de la información, ya sea porque cartográficamente tenía temas de límite entre un municipio o en un paraje y otro, por el tema de que geográficamente, por ejemplo, Santiago es una provincia en donde tú te puedes estar aquí en Santiago, el municipio, pero donde tú tienes San José de la Mata, ¿verdad? Tiene Baitoa, que son lugares que tienes que llegar y ahí la geografía necesita una serie de desplazamientos y de llegar. Nosotros con burro, con ¿verdad? Mulo, a veces también como en Yolitas, llegar a unos lugares que tú tienes que desplazar a la gente para hacer todo eso. O sea, la gente, es muy fácil cuando tú tienes una vivienda en tu casa, sí, ¿verdad? En lo urbano. Pero en lo rural, donde tú tienes una casa que para tú entrar son 20 minutos y para tú salir son 20 minutos y nada más hay una casa, ¿no? Entonces, todo ese trabajo se hizo y el tema de los dispositivos móviles fue una forma de agilizar la recogida de la información y sobre todo asegurar la calidad de lo que se recogió. Y yo creo que eso es importante, que la gente lo sepa. O sea, los datos que se recogieron fueron datos de calidad. Y son datos que han permitido entonces, conjuntamente con la encuesta de cobertura y calidad, poder tener los insumos necesarios para poder llegar a los temas de la población, que es de 10 millones 700, ahora nosotros hicimos un ajuste, 10 millones 771.504 personas. Recuerden que dimos un dato en agosto, era un dato preliminar y era un dato primero a nivel nacional, pero hay un dato que luego que tú tienes que a medida que tú bajes a nivel de los municipios, tienes que, inclusive si hay que rectificar, nosotros vimos que había 9 distritos municipales en los que los datos estaban dando incongruencia teniendo en cuenta los censos levantados anteriormente, las encuestas que se han hecho, e hicimos en un descenso a esos distritos municipales en 4 provincias, Azua, Pedernales, Valverde y Espaillat, para poder entonces rectificar algunas de los datos y de los levantamientos que se habían hecho ahí como habían sucedido. Yo quisiera saber, Miosotis, ¿cuánto le costó al erario el censo? Sí, mira, el año pasado la asignación, nosotros todavía estamos con ese proceso, es un proyecto que comenzó a recibir recursos en el año 2017 y eso es importante porque es un proyecto plurianual, no es solamente el año pasado. Y entonces normalmente va a rondar, porque todavía el año que viene tenemos recursos de difusión ya muy mínimos, pero en total, desde 2017 hasta el 2024, unos 4.000 millones de pesos dominicanos. El año pasado, que era el año del levantamiento, y es en el año donde tú tenías dos rubros importantes de gasto. Uno era la adquisición de los dispositivos móviles y de todos los equipos, que estaba alrededor de unos 560 millones de pesos, y todo lo que era el pago al personal del territorio. Nosotros llevamos casi 35.000 personas a trabajar en esos 14 días y el presupuesto para eso era como de unos 1.100 y pico de millones de pesos, ¿no? Para poder pagarle a todo el personal que estaba en
en ¿Y por qué ellos se quejaban y hacían huelgas? Sí. De que no le pagaban. ¿No había dinero? Sí, no, mira, yo explicaba hoy, y eso es una realidad, te digo, estaba, por ejemplo, este lunes en Uruguay, igual también le preguntaban los periodistas de qué pasaba con los pagos a la gente del censo. Nosotros pagamos al 30 de diciembre del 2022 al 99% del personal que trabajó. Eso significó unos 34,000 y pico de personas que recibieron pago. Ahora bien, el censo es un operativo en 14 días. Y en 14 días tú tienes que buscar gente, hay gente que te renuncia, hay gente que lamentablemente, por ejemplo, una persona tuvo un accidente, se rompió una pierna, no puede continuar por alguna u otra razón. Nosotros habíamos calculado una deserción entre un 20 a un 40% dependiendo de la zona. Una zona como Santiago, Puerto Plata, La Altagracia, donde hay turismo, donde hay movimiento productivo, donde hay actividad económica, era mucho más difícil conseguir las personas, ¿verdad?, a trabajar. Pero tú en el operativo, o sea, mientras tú te inscribiste en una página web que nosotros hicimos para el reclutamiento, donde tú pusiste tu cédula, donde todo te capacitamos, te capturamos por ahí, era mucho más fácil al que tú tenías que agarrar, ven, entra, ¿verdad?, en el proceso. ¿Qué nos llevó eso? Eso era un elemento. Luego, otro elemento que tuvimos fue que el presupuesto, ustedes saben que el presupuesto es ley de la República. O sea, tú tienes el presupuesto del 2023, tú no puedes decir ahora, no, yo voy a agarrar un dinerito que me quedó en el 2023 y lo voy a llevar para el 2024. No. O sea, nosotros teníamos los recursos de pago del censo estaban contemplados en el 2022. Ya no pasan para el 2023. Entonces, muchas personas, nosotros necesitamos construir, porque tampoco no es que tú le vas a pagar a todo el que venga y diga, yo trabajo en el censo, págame. No, tú tenías que construir unos expedientes que yo tenía que luego depositar en la Contraloría de la República para subsanar eso. Entonces, ahí, claro, en el 2023, en este año, nosotros no teníamos recursos. Había que otra vez, entonces, ya con un presupuesto aprobado, tú tienes que ver de dónde tú vas acá, el COGE, el DEJA, el BUCA, ¿verdad?, para qué cosas podías reprogramar o repensarlas para entonces luego tú tener una asignación y eso que te lo aprueben los canales, las instituciones correspondientes, las instituciones rectoras, porque o sea, la Oficina Nacional de Estadística no es un colmado, ¿entiendes? O sea, no es un salón donde yo tengo y lo digo porque soy tal vez la propietaria, ¿verdad?, del negocio. Que puede decidir. Que puedo decidir, aquí quito, pongo, hoy no. Pero en el caso de la Oficina Nacional de Estadística, nosotros nos debemos a todos los controles internos de las diferentes instituciones que son rectoras. Entonces, somos 10.700.000. 10.771.504 habitantes. Habitantes de menores de edad, ¿cuántos? No, todavía no. Así no se sabe, mayores, ancianos. No, todavía no hemos estado. Los datos que se han... son generales. Que se han distribuido ahora es de la población total, o sea, la población, la vivienda y los hogares. Para el año que viene, a partir del segundo trimestre, nosotros estaremos presentando entonces ya los datos. Esos son datos, todo el tema de los datos de los hogares, de las edades, de las ocupaciones, son datos que llevan un proceso de codificación que nosotros estamos ahora en ese proceso y en nuestro compromiso de difusión de esta caracterización ya es a partir del segundo trimestre del año que viene. ¿Por qué la Junta ya sabe cuántos votantes Porque son? la Junta tiene un registro, eso es un dato que se da por registro. No es lo mismo población que votante. O sea, los votantes, el votante es todo aquel que fue a sacar una cédula, ¿no? Ese es el votante. Pero creció mucho la población votante. Oye, Miosotti, el censo ha permitido, se puede ya deducir la extranjería en el país. Mucha gente piensa en haitianos, yo incluyo los haitianos. ¿Cuál es la población de extranjeros aquí y de haitianos particularmente? Sí, todavía nosotros no estamos dando datos de migración. La población, el concepto de población, y es como importante, y tú decías anteriormente de cómo escuchando has ido comprendiendo algunas cosas. Sí. A ver, el concepto de población es un concepto demográfico, ¿verdad? La demografía es una ciencia. Entonces, la población se
se compone de 3 elementos importantes, ¿verdad? Que son los nacimientos, las defunciones y la migración. Tú tienes que saber cuánto han nacido, cuánto han fallecido y cuánto han migrado. Y la migración tiene 2 componentes. Tiene un componente interno, por eso una de las cosas que revela el informe básico que nosotros hemos estado teniendo, que cada día más, y es lo que los censos en los últimos 7 décadas te han ido demostrando, que el sur se está despoblando, ¿verdad? Y que la gente está migrando más a municipios que tenemos más poblados ahora son, en primer lugar, el municipio de Santo Domingo Oeste, ¿verdad? Que era un municipio que anteriormente, se hace que no me acuerdo cuándo fue que lo elevaron a municipio, ¿verdad? Pero que tú tenías primero a la provincia de Santo Domingo en total. Luego, en segundo, tienes a Santo Domingo de Guzmán, que es el municipio del Distrito Nacional. O sea, la capital, podríamos decir, para que entiendan. Exactamente, de la capital. Y en tercero tienes a Santiago. La capital está en segundo. En segundo, como municipio. Como municipio. Como provincia, en segundo está Santiago. Como provincia. Como provincia, exactamente. Pero tú tienes ahora mismo todo... La Vega y San Francisco de Macorís le siguen. Sí, le sigue... entre los más poblados, yo tengo aquí una infografía que luego también le podemos compartir a ustedes, también que puedan ver. Los más poblados son Santo Domingo Este, con 1.029.117 habitantes. Santo Domingo de Guzmán, 1.029.110 habitantes. O sea que por 7 ahí. Santiago con 771.478 habitantes. Santo Domingo, 700. Santiago municipio. Municipio. Porque provincia llegamos, a un pasamos millón, del millón. Santo Domingo Norte es el cuarto con 674.274 y la Higüey con el quinto con 415.084 habitantes. Esos son los municipios más poblados que tienes aquí. Santo Domingo Este, Santo Domingo de Guzmán, Santiago, Santo Domingo Norte e Higüey. Una curiosidad con tu pueblo. ¿Ha decrecido en cuanto a habitantes? Porque se han ido a Dajabón, que hay más fuentes de empleos. Mira, en el caso o sea, ahora mismo está como uno de los que tienen de las provincias con menos habitantes de la región, pero el dato no te lo tengo aquí como comparado. Voy a buscar, déjame ver, espérate. ¿Cuánto es en Montecristi como provincia? A ver, espérate. Población. Pero como municipio ha bajado bastante. Déjame buscar. No tengo el comparativo de municipio aquí, provincia de residencia. Esto es población por sexo por provincia de residencia. Por ejemplo, Montecristi como provincia tiene 123.519 habitantes y cuando te vas por municipio, el municipio de Montecristi tiene 27.000, sí, tiene 27.067. Bueno, ahí no hay votos. Por eso que los gobiernos casi no. Sí, no se preocupa, pero Dajabón por ejemplo, sí, el Montecristi, el que tiene más es Guayubín con 39.653. Oye, Guayubín tiene más, una ciudad turística como San Fernando. Déjame ver, Dajabón. Sí ha crecido bastante. Dajabón tiene en total 74.810 habitantes. Y ahí sí, el municipio de Dajabón es el que tiene más con 35.809. Por el dinamismo, por el dinamismo. Muchas gracias, Miosotis. Sí, yo quisiera, antes de que tú despidas, Miosotis, que debo reiterar aquí, que ha hecho una excelente exposición y me convence más todavía con lo que ella dice. Yo estaba que no existía, dice que sí, que yo existo. Sí, ya yo estoy tranquilo también. Yo también. Yo creo que Miosotis es de la línea de un amigo tuyo, que se lo dejan hablar. Ay, perdón. Pero tú, Héctor, ¿no? Tú sabes bien que oye, Miosotis, Leonel Fernández, tú sabes que Leonel, si dejaste hablar Leonel. Pensé en Héctor Pimentel, porque es de Montecristi. Sí. Mi pregunta es así, ya al final. ¿Cuándo ustedes concluirán este proceso? Sí, la fecha es junio del año que viene. Junio 2024, cerramos Chinamo, como dicen. Cerramos en junio del... Sí, en junio. Paulatinamente vamos a seguir sacando información. Estamos trabajando, por ejemplo, en algo muy interesante que es un geoportal
para que también sea como algo dinámico, donde puedas combinar con otras informaciones, no solamente la del censo, sino de registros administrativos, de encuestas que existen, y luego los informes de caracterización de todos los temas como migración, discapacidad, que también son temas interesantes que el censo trae. Hay mucha información, pero ya con toda la información que está en este informe básico, hay para comenzar y para trabajar en políticas públicas que puedan cambiar la calidad de vida de nuestras personas. Bien, Myosotis, gracias. A usted. Y felicitaciones. Gracias. Una mujer joven con tanta experiencia, una tan excelente capacitada. expositora y además de eso, Óyeme, capacidad. Dominicana y que ha trabajado en tantos países. Claro, sí. Si uno como mujer se alegra y Felicidades. como Sí, hombre me sí. imagino que mañana también. Me siento bien, sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Conversamos con Myosotis Rivas Peña, directora de la Oficina Nacional de Estadística, la ONE. Cualquiera cree que la ONU. Que uno en inglés. One. Sí. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa, seguimos.